Bueno, pues nada, llega el tiempo de preguntas si hay a los expositores, a las personas que habéis intervenido. Así que bueno, pues nada, levantamos la mano o ponemos algo en el chat, quien queramos preguntar. Dale, África. Sí, yo quería preguntarle a Mari Carmen, como ha reflexionado sobre las dificultades de incorporar al activismo a muchas personas en situación, si no precaria, con ciertas dificultades, por lo menos con no solvencia económica. ¿Cómo piensas que sería una manera de llegar? Porque son las personas que más sufren esta sociedad desigual, injusta, y precisamente quienes tienen menos posibilidades, capacidades para intervenir en la transformación. ¿Cómo, cómo ves que podríamos, la gente que estamos en el activismo, ilusionar y acercarnos? Porque a veces a lo mejor los discursos están distantes, o por extensión a quien quiera contestar. Hombre, para mí, sabéis que estoy metida en un movimiento en el que hay mucha gente eh, que, que tiene precariedad económica y con unos problemas muy gordos. Y bueno, ¿cómo podemos actuar? A mí me gustaría que tuvieran una renta básica universal, ellos, para poder llegar a todos los recursos que necesitan para solventar sus problemas, ¿no? Eso para mí sería meridiano. ¿Cómo desde mi posición estoy ayudando? Pues primero que la gente conozca esas situaciones, porque hay veces que tú pasas por los lados de la gente y como no mires a tu alrededor, pues vas a lo tuyo y no te enteras de nada de lo que está pasando, ¿no? Incluso dentro del activismo, ¿eh? Incluso dentro del activismo. Y bueno, creo que hay que difundir, hay que apoyar, hay que hacer comunidades de ayuda. Creo que son súper necesarias las comunidades de ayuda para que esa gente pueda, pueda desarrollarse y, y poco más te puedo decir. Eso es lo que yo desde mi perspectiva es lo que estoy haciendo, ¿no? Y cuando en el Mar Menor, pues a todas aquellas personas que no se juntaban o no hacían algo, yo decía, bueno, con que te pares un momento y sepas de qué va, porque eso también depende de ti, o sea, no depende de ti, te afecta a ti también, ¿no? Si conseguimos esto, o sea, yo lo que hacía era explicarlo, ¿no? Creo que a esas personas a las personas hay que explicarles las cosas lo más sencillo posible y crear comunidad de apoyo. Esas son las dos Gracias. cosas. A ti. Gracias, Mari Carmen. Ahora han pedido la palabra Maite primero, luego Javier y finalmente Paco. Adelante, Maite. Activa el micro. Sí, a ver, a mí cuando me viene este tema de la ecología, hasta ahora la percepción que había tenido es como que hay dos formas de ver la mentalidad hacia el equilibrio ecológico. Y hay una que es la del hippie yuppie de salón, el pijo, que se compra un pollo que cuesta carísimo, pero que es un pollo súper ecológico que ha vivido una vida feliz y que cuesta 20 pavos. Entonces, ese hippie yuppie de salón es el pijo que puede hacer eso, pero tenemos otra parte muy importante de la sociedad que tiene que sobrevivir con 400 pavos al mes y que va a comprar el pollo barato que lo han criado de mala manera de forma antiecológica. Entonces, hay como unas superestructuras en las que, bajo las cuales vive la sociedad en general, que realmente no están permitiendo que las personas
de la gran base social no pudiente puedan tomar determinado tipo de decisiones que tal vez serían beneficiosas para el medio ambiente. Y luego veo otra cosa que es mucho más importante que viene desde arriba, es decir, mierda, en el supermercado estamos llenos de plásticos y no hay puñetera manera de comprarse algo que no vaya envuelto en plástico, ¿eh? Pero por otro lado, el pobre que vive en la calle se compra el yogur envuelto en plástico porque él no puede comprarse una yogurtera porque no tiene no vive en un sitio donde poder enchufar la yogurtera para hacerse el yogur él. En fin, como hay que una superestructura que está montada en base a un sistema, pero no significa eso que todo el mundo, si tuviera cubiertas sus necesidades básicas con una renta básica incondicional, se volvería antiecológico y consumiría más. No, a ver, se trata, el pobre no es el del consumismo, se pasa la vida con su misma ropa, con su misma casa y con su mismo traje. No es ese el del consumismo es el rico. Entonces, hay como muchos factores, ¿no? Es muy poliédrico este asunto y a lo mejor si lo pensáramos en serio, si lo pensáramos realmente de qué manera la gran base social puede apoyar y puede moverse a favor de un cambio de la sociedad, pero sin ingenuidades. O sea, ¿por qué no nos ponemos a currar exactamente cómo es el mundo al que aspiramos desde el punto de vista ecológico y por qué y de qué manera podemos hacer que la base social pueda empujar hacia eso? Porque un señor que tiene una furgoneta que va a gasóleo, que gracias a los tomates que reparte todas las mañanas come su familia, le quitas la furgoneta de gasóleo porque es antiecológica, pero le resulta que la eléctrica cuesta un dineral de 7 pares de huevos y le estás quitando su modo de vida. Entonces creo que convendría coger el gran plano de la situación social y empezar sin ingenuidades, a estudiar en serio sobre esto. No sé cómo lo veis, los que habéis hablado. Gracias, Maite. Ahora le toca a Javier, luego Paco y luego le damos paso a los ponentes para que respondan. Adelante, Escucha, Javier. Ángel, Pues mira, Ángel, me tengo que ir, ¿vale? Me Ah, están esperando y me tengo que ir. Si quieres, respondo 5 segundos a lo que acaba de plantear África. Maite y Ah, Maite ah, y me voy, ¿vale? vale, venga. Bueno, yo lo que, bueno, primero porque los modelos estos que hay de que cuesta más lo que un cultivo ecológico, un pollo ecológico y tal, eso es modelos económicos puros y totales, ¿no? O sea, yo me acuerdo, yo formo parte de la gente que estuvo en la base de todo este desarrollo y los números cantaban de que era mucho más barato hacer, hacer un pollo ecológico que no hacerlo. Mantener un sistema libre de pesticidas es más barato que seguir manteniendo ese modelo, pues, sabiendo manejar todas las cosas, ¿no? O sea, yo lo que pienso es que todo el mundo podíamos comer buenos alimentos siempre que fuese además de proximidad y, de, y ecológicos. Y si además se repercutiera en lo que realmente cuesta a la sanidad, por ejemplo, la mala alimentación y la mala salud que tenemos. O sea, también había que replantearse eso. Estamos en un modelo económico determinado que potencia una serie de cosas determinadas y que no está dando importancia realmente a, a la salud de las personas y del planeta. Entonces, el día que realmente se valorice todo, se ponga números y se ponga índices de cuáles son las consecuencias reales de todo eso, pues realmente las cosas cambiarían. Yo soy de la gente que fue a comprar a granel cuando era jovencita, ¿vale? Vamos, cuando era una niña, yo iba con mi madre y comprábamos a granel y no pasaba nada, los plásticos no existían. Y además, pues eso, las condiciones, la economía circular que ahora se habla, pues era una economía además social, porque la gente, digamos que vivía de lo que reciclaba también.
Ahora hay una empresa que se dedica a reciclar o 400.000 empresas que se dedican a reciclar y nosotros lo que hacemos es pagar con nuestros impuestos y nuestra forma de actuar a que esas empresas reciclen y no reciclamos nosotros, ¿no? O sea, digamos que es que el cambio tiene que ser de forma global y pensando todos los hilos que hay. El último ponente, Marcos, o sea, ha hablado de un cambio político, que se necesita políticas para un cambio real. Yo pienso que realmente el último ponente, no Marcos, tiene que mirar eso, ¿no? Entonces, bueno, pienso que hay mucho que discutir y que realmente sería importante que todo el mundo tuviéramos dinero, un dinero base, y que ese dinero base supiéramos realmente a dónde hay que ponerlo, ¿no? Pero sabiendo eso, cuáles son las consecuencias de cuando yo como, yo lo he dicho muchas veces en todas las conferencias, si supiéramos realmente el poder que tenemos cambiando nuestra alimentación y cambiando, eh, eh, dando punzadas al sistema, las cosas cambiarían. Nada más. Gracias. Y perdonad, y muchas gracias por todo, ¿eh? Y Gracias, Mari Carmen. me tengo que ir, lo siento. Nada, muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, Javier, adelante. Pues mira, yo creo que el tema de la renta básica se está encarrilando esta noche, porque con lo que ha dicho Maite estoy totalmente identificado. Esas reflexiones es que justamente me pasa lo mismo que a ella. Pero lo que ha dicho Paco Vaquero es que es el kit de la cuestión. Vamos a parar ya de hablar y hablar y lamentarnos. No, vamos a sentarnos y a elegir una imagen y vamos a coger cómo trabajarla. Y para colmo ahora, la última interviniente dice que necesitamos un cambio político. Hombre, pues fíjate, nosotros ahora estamos en política. ¿Por qué no nos juntamos? De 5 partidos que tenemos en la coalición, hay 8 que son asociaciones ya. Pues algo tendremos o podremos ayudar a eso que ha dicho Paco. Y a otra persona que ha dicho el sistema político, hay que hacer otro sistema político. Queremos la democracia directa, es decir, lo tenemos todo público. Y hoy por hoy, efectivamente, solamente se puede cambiar las cosas a través de la política, porque si no nos enzarzamos a hablar y volver a hablar. No, hay que llegar al poder con las asociaciones y los colectivos que entienden del tema y, como bien dice Paco, la imagen. Ponernos a trabajar y tendremos lo que decía la última interveniente, creo que es la campeona del Mar Menor, y viviríamos como hace 50 años, que bueno, no éramos ricos, pero teníamos todo y éramos muy ecológicos. Así que ahí os echo el guante a ver quién se atreve a venir a Espacio Amplio. ¿Por qué? No es necesario ser partido político, vamos a trabajar en la línea que marcaba Paco. Terminado. Muchas gracias, Javier. Bueno, le damos paso a Paco y ya abrimos el turno de las respuestas de los ponentes. Paco, adelante. Activa el micro, Paco. Cortito a la pregunta que se hacía de cómo hacer llegar el mensaje. Yo distingo, no porque yo haga la distinción, sino que lo veo en que depende del nivel de precariado que se tenga, vas a poder llegar más o menos. Yo estuve trabajando en un barrio de aquí de la capital bastante, o sea, no se podía mandar de cualquier manera. Nosotros todavía teníamos en aquel momento el halo de que éramos maestros, pero además conocíamos las situaciones de allí, entonces se nos respetaba y bien, ¿no? No era la selva, pero era complicado. En cambio, hubo mucha gente, hay mucha gente que ha perdido, recordemos el tema de estos desahucios, no son sin techo, tenían techo y tenían una situación y han sido desalojados de esa situación que tenían, o sea que viéndolo desde otro punto de vista de las clases, los han empujado a otra clase en la cual están. Y es diferente el registro de esas personas al de la persona que nunca ha podido salir de esa situación y considera que el mundo es eso. Si a eso le añades además, no sé si Marcos tendrá la misma experiencia, ¿no?
de que, como usted es un partido político, bueno, el sistema ya se encarga de decir que todos son iguales y usted viene aquí a vivir del cuento. Y los movimientos sociales no quieren saber nada de esta historia. Yo creo que hay que buscar una cooperación entre los movimientos sociales y los partidos políticos. Pongo un ejemplo y no es para hacer propaganda, pero es que es un hecho real. Lo comentaba al principio antes de empezar, ¿no? Aquí hay una plataforma por el Mar Canario que llevaba 20 años trabajando para que se definiera esto como un archipiélago y tuviéramos las aguas. Lo hacía la plataforma. Ellos se han movilizado, contactaron con un partido, en este caso Drago Canarias, dentro de la gente de Sumar, lo presentaron como PNL al Congreso. Y nosotros lo hemos presentado al de ellos, nombrando que viene de ahí, pero utilizando a nuestra gente, el coordinador y a la eurodiputada, en este caso Maritu San, para presentar esas propuestas. Yo creo que ese puede ser un camino, pero ya les adelanto que yo no creo que en este propio sistema podamos conseguir mucho. Yo no creo en la representatividad tal y como la tenemos. Yo, en todo caso, creo en una representatividad optativa. O sea, si yo quiero que me representen para votar esa ley, vale. Pero si no la voto yo. Estoy diciendo lo que yo quiero votar las leyes, eso es lo que yo quiero. Quiero votar además quiénes son los jueces, quién es el Poder Judicial, quiero votar quién es el fiscal, porque no va a quedar bien, sino es que eso es una manera de que asumamos nuestra responsabilidad. Si ustedes miran en la web del Ministerio del Interior, desde que tenemos elecciones aquí en este país, entre 9,5 millones y 11 en un pico, no han pasado nunca por las urnas. A mí yo he tenido ciertas broncas. ¿Qué pasa con lo de la renta básica? Que hay una derecha que dice no, eso es muy caro y no se lo merece, y una izquierda tradicional que no se fía de las decisiones que pueda tomar la gente. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, porque hay una situación ahí que es conflictiva. Entonces, mientras que uno está diciendo, no, usted le da dinero a la gente, porque a mí dicen, ¿por qué no le da bonos? ¿Por qué no le da? No, no, no. Aquí hay una cuestión que hay que empezar a tener en cuenta, que es que o nos hacemos responsables o está difícil. Por eso yo decía, y acabo, si le hacemos un grupo donde tú empiezas a contar con la gente, y hay experiencias de esto, creo que lo han hecho en Irlanda, donde nos sentamos. Por ejemplo, estábamos hablando de movilidad en un momento dado, y había unos vecinos que querían cambiar una parada de la guagua, ¿no? Del autobús, que parecía una chorrada porque eran 900 metros y ya también tienen narices los vecinos. Bueno, es que a donde la querían rodar era donde estaba preferentemente el casco viejo, donde vivían la gente más mayor, que a las 8 o las 7:30 de la mañana tenía que ir al Hospital Negrín porque tenían revisión. Y para ello era un drama recorrer esos 900 metros. Se les hizo caso y resulta que es una de las líneas de guagua, de autobuses, la más efectiva porque es de diseño. En esas horas y en las otras es cuando se utiliza. No hay que comprar más guagua, no hay que hacer todos los ratos. Entonces yo creo que sabemos mucho. Nosotros que estamos en el ajo, cuando me pongo a trabajar, digo, oye, ¿y tú cómo harías? Entonces te empiezan a dar ideas. Con respecto al tema ecológico que decía Maite, nosotros ahora mismo, en el caso de Verdes Equo y de los partidos verdes, somos el coco porque nosotros nos estamos negando a los campos de plataforma, a los campos de aerogeneradores, y decimos, no, no, hombre, a la central hidroeléctrica, ¿qué tal? No, no, vamos a ver. Es que el capitalismo te lo vende todo. El reciclado es un engaño del capitalismo. ¿Cómo voy a reciclar yo? ¿Qué hago yo para reciclar? Yo tengo la maquinaria que convierte esto en lo otro. Me está utilizando a mí para decir, si usted no recicla, es culpable de la mierda que hay. Que la Coca-Cola organice con el cabildo de aquí la recogida de una playa de plástico cuando ellos utilizan en 1,5 litros de Coca-Cola cerca de 3 litros de agua. Entonces, tiene narices la cosa, ¿no? Y hay cosas que hay que hacerlas de una manera determinada. ¿Cómo se dejó de fumar en los sitios públicos? Una ley, prohibido fumar. Y listo. ¿Y tú ves que la gente se haya puesto loca? No, la gente no es tan loca. Alguna experiencia que hubo entre políticos y sociedad civil que trabajaron conjuntamente, en el caso de Irlanda fue, los políticos se dieron cuenta de que las personas no dicen locuras y las personas se dieron cuenta de que no es fácil tomar una decisión política. Y eso fue un punto de encuentro. Y eso es lo que, de alguna manera, yo estoy empeñado en conseguir y en trabajar, ¿no? Que nos sentemos. Este ámbito que hemos hecho aquí es un ámbito para mí revolucionario, en su manera revolucionario. Yo lo voy a difundir, lo voy a poner por ahí, va así con lo otro y vamos a estar. O sea que Muchas gracias, Paco. Ana, y ya la última pregunta, la de Ana, y luego ya damos paso a los ponentes para que nos respondan. ¿Vale? Ana, adelante. Vale, muchas gracias.
la renta básica incondicional, universal, etcétera, etcétera. Cuando una persona, esto es que le doy muchas vueltas, cuando una persona no tiene nada y cuando es nada, nada de nada, nada. La renta básica, por ejemplo, si hablamos de 800 o 850 euros, quien gana 2.000, 3.000 euros tiene 2.800, 3.800. El que no tiene nada no va a tener cubiertas sus necesidades básicas. En primera instancia, porque habría que cambiar muchísimas cosas, porque una vivienda ya te cuesta eso, con lo cual sí va a tener una vivienda, pero no va a comer. Y si va a comer, no va a tener una vivienda porque no va a tener cubierto las personas que no tienen absolutamente nada. Esa es mi duda, es como qué planteamiento hay para que no ocurra esto, porque claro, ahí habría que cambiar muchas leyes, hacer muchos cambios. Leyes de vivienda, y ahí estamos entrando también otra vez en el círculo del capitalismo, que cómo vamos a derribar a los Blackstone y a toda esta gente. Y la duda que también tengo es con referencia a cómo diferenciáis la igualdad de la equidad. Y la otra pregunta que es para, me parece que se llama Marcos, que por ejemplo las centrales nucleares que hacen tantísimo daño, eh, eh, que se tendrían que cerrar, pero ya porque se ha excedido en el tiempo de lo que tiene de vida una central nuclear, los trabajadores no se quieren ir, pero los trabajadores no se quieren ir porque no quieren quedarse sin trabajo. Entonces hay una confrontación entre activistas y personas que viven en los lugares donde están estas centrales, pero básicamente es que me voy a quedar sin trabajo, aunque se estén enfermando o incluso ha habido personas o trabajadores que han fallecido. Entonces, otra duda que tenía. Perdonad que hable tan rápido, es que no quiero quitar más tiempo. Que muchísimas gracias. Muchas gracias. Si te parece, Ángel, voy respondiendo un poco. Vale, adelante. Vale, bueno, lo primero a Maite, que planteaba lo de la superestructura, ¿no? Y Maite la reforzaba, ¿no? Diciendo que había que hacer un cambio político. Totalmente de acuerdo. O sea, Acércate al micro, que estoy muy interesada en lo que dices, pero no te oigo. perdón. Que totalmente de acuerdo con lo que planteabas, Maite, porque realmente lo que necesitamos es un cambio sistémico. O sea, la renta básica universal, lo que yo he planteado es que tiene que ser una política dentro de un plan de transición, de un cambio sistémico. Un cambio sistémico hacia el ecosocialismo y ecocomunalismo. Un híbrido ahí entre lo que es la tradición socialista, ecosocialista, bueno, la tradición socialista, la ecología política y la tradición anarquista, ¿no? Comunista. Yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar, porque son las tradiciones que ponen en el centro la defensa de la vida. El capital lo que pone en el centro es la reproducción ampliada del capital. ¿Vale? Y la satisfacción de las necesidades, pues en la medida de que se correlaciona con la reproducción ampliada del capital, bien, y cuando no, pues pasa lo que pasa, ¿no? O sea, hay pobreza, hay exclusión, hay explotación, se esquilman los territorios, o sea, eso es así. Entonces, el centro tiene que ser la producción de los bienes primarios, ¿no? Que hablaba Félix Talego, la producción de los bienes y servicios básicos para garantizar que todo el mundo lo tenga, ¿no? Y eso yo estoy muy de acuerdo en que el pilar es la democratización de la sociedad. La democratización de la sociedad supone, por un lado, democratizar los partidos. Son estructuras totalmente jerárquicas, nada democráticas, empezando incluso podría decir por un partido. Tenemos mucho que avanzar en esa manera. ¿No? Los partidos no son estructuras democráticas. ¿No? Y después superar el sistema de partidos, la democracia liberal representativa. No estoy de acuerdo con el que plantea, pero o sea, yo creo que hay que fomentar las asambleas ciudadanas.
la Asamblea Ciudadana es que la gente entienda los problemas a los que nos enfrentamos, son problemas complejos, como bien planteaba Paco, pero que se informe bien a través de expertos y que tomen sus propias decisiones, que se deliberen, que haya espacio para deliberar, para informarse, para formarse, para deliberar, para tomar sus propias decisiones. Y las asambleas ciudadanas tienen que ser constituyentes, o sea, constituyentes, por un lado, a nivel de transformar la orientación del Estado, y por otro lado, tienen que ser vinculantes, o sea, que las decisiones sean vinculantes, o sea, no puede ser consultiva. Pues también podemos plantear a lo mejor al principio cuestiones más experimentales, como el laboratorio de experiencia, pero el horizonte tiene que ser eso, tenemos que democratizar la sociedad. Porque si no, pues al final, pues si deciden unos pocos, pues las decisiones ven para sus intereses. Yo creo que tenemos que darle una perspectiva realista, como alguien ha apuntado por ahí, de tomarnos esto en serio y sin envidiar, con realismo. Y eso quiere decir que hay que incorporar otra vez la lucha de clase, la perspectiva de clase. Aquí hay clases sociales y quienes están decidiendo son unas clases y no otras. Los trabajadores populares no estamos decidiendo nada. Estamos decidiendo nada. Derecho a voto cada 4 años, pero a través también de unos medios de comunicación hegemónicos que hacen el juego de trileros total para que al final salgan los resultados que salen. Al final la gente vota en contra de sus propios intereses, que es muy fuerte, pero eso es lo que tenemos. Y después, ¿qué más? Lo último que ha planteado Ana. Efectivamente, o sea, la renta básica universal incondicional, lo que yo he planteado es que no es suficiente. Tiene que integrarse dentro de un plan de transición ecosocial justa y una transición sistémica. Y por lo tanto necesita todo un paquete de políticas públicas desde un Estado democratizado y orientado hacia el bienestar social y ecológico. Y esa es la única manera, porque si no, una renta básica universal dentro del capitalismo, lo que yo planteo es que nos llevaría a un apartheid en este lugar con el sublugar que ya existe, pero que se fortalecería aún más, lo cual, pues, si ya has visto todo el presente, el futuro podría ser horrible, ¿no? Y posiblemente además no llegar a ser totalmente universal, sino que a lo mejor, como pasa en China, ¿no? Con el sistema de los puntos, pues si eres un buen ciudadano, la recibes, pero si no eres un buen ciudadano y el otro día hiciste algo como protestar en favor de Palestina, pierdes universal. Eso, Javier, que está en Alemania, tiene que saberlo bien, cómo está la situación de la defensa del pueblo palestino, ¿no? Del genocidio de Israel. O sea, estas cuestiones tenemos que ser realistas dentro del sistema en el que estamos. Y después, igualdad, las políticas de igualdad y equidad, pues muchas veces se utilizan indistintamente y se confunden. Igualdad en principio sería como algo para todos, sin ver la singularidad de cada persona. Y yo creo que habría que fomentar también las políticas, evidentemente, de equidad, o sea, porque no todas las personas tienen las mismas circunstancias. Un poco lo que yo planteaba, esa frase de según las capacidades, según las necesidades, ¿no? En función de tus capacidades, según tus necesidades, ¿no? Y lo de las centrales nucleares, pues lo mismo pasa con todas las industrias, ¿no? Con la industria del coche, con la industria de los aviones, con la industria militar, con cualquier industria contaminante, pues los trabajadores, como no es su medio de vida, y además en algunas industrias, pues un salario que si pagas con los salarios, pues, son incluso altos, ¿no? Para ser clase trabajadora, pues se resisten, evidentemente, se resisten porque dicen, bueno, si me lleva 20 años, 30 años, lo que sea, pues, ¿y ahora qué? Ahora se me acaba esto, ¿y ahora qué? Dentro del capitalismo, además, donde no hay una protección más allá de un par de años del desempleo, pues es normal que la gente se resista. Por lo tanto, la única solución a eso sería un plan de transición que protegiera a esas clases trabajadoras que se verían afectadas por esos cierres que son deseables, que son cierres deseables, porque debemos de orientar la producción
a los bienes y servicios esenciales. Esos cierres son deseables. Vamos a cerrarlos, no vamos a proteger a la empresa, vamos a proteger a las personas que se quedan sin trabajo. Esa es un poco mi posición. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Paco, dale. Y solo un matiz, por ejemplo, con respecto a lo que comentaba Ana de la igualdad y la equidad. No sé si, porque claro, no hemos hablado del formato de cómo llevar adelante la renta básica, pero en el que de alguna manera yo estoy trabajando, justamente tengo por aquí el último de la gente de Arcarón y tal, este que decía la renta básica como en defensa de la renta básica, porque es justa y cómo se financia, en fin. En esa misma proporción implica que, por poner el típico ejemplo, Amancio Ortega tendría su renta básica, lo mismo que cualquiera de nosotros, pero a él el coste él tiene que aportar en equivalencia, en lo que se llama, lo que ahora mismo hace el IRPF, que hay que discutirlo si es justo o no, pero hay una redistribución de la riqueza. Esto es importante y hay que aclararlo porque si no se queda uno stand-by, ¿no? Y por otro lado, lo que es cómo se calcula la cantidad de la renta básica, porque esa es otra. Tú has hablado de 850, de hecho yo de broma el otro día decía que deberíamos ir por la renta premium, ¿no? Porque ya como está la cosa, habría que conseguir más, ¿no? Entonces, eso tiene que garantizarse, realmente es universal, individual, incondicional y suficiente, y hay que hacerlo, y hay unos parámetros que se hacen, ¿no? Y con respecto por ejemplo, el tema de las centrales, pero te digo más, hay un ejemplo que se hizo creo que era en Finlandia, el gobierno sacó una ley, una propuesta de ley de saneamiento de aguas que estaba muy interesante, estaba como para defenderse, ¿no? Ellos tenían también sus cantones y los cantones pasan un poco aquí como las islas, ¿no? Que tienen diferente valor los votos que tienen más peso, porque como es más pequeño, pues en fin. Bueno, pues esa ley la tumbaron, una ley que estaba muy interesante, la tumbaron en determinados cantones, que eran los más pequeños y que era donde el lobby de los productos de fosfato y glifosato, de arreglo de la tierra, tenía mayor peso porque esta ley ponía impedimento en eso. Entonces, y por ejemplo, con la política agraria común, nosotros la votamos en contra. Quien primero se envenena son los que están en el campo, son los primeros que se envenenan. Entonces, es complicado porque está desde arriba esa estructura de decirlo. Yo te plantearía, ¿dirían lo de la central nuclear, tendrían la misma resistencia si tienen una renta básica? ¿O eso lo podrían convertir en una caja de resistencia, por ejemplo, para pelear por otras cosas? Porque, ojo, la renta básica no quiere decir que no se pelee por las condiciones laborales y los derechos y otros derechos añadidos que uno tenga. Ese es el tema, ¿no? Porque en alguna discusión o debate que hemos tenido con sindicatos, me han comentado compañeros, bueno, entonces no tiene mucha justificación la labor de los sindicatos, porque, claro, la gente no tendría la necesidad de pelear. Yo, no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es más, imagínate un sindicato en una empresa que sabe que sus sindicados y que sus trabajadores tienen una carga de resistencia que pueda aguantar una huelga más prolongada de lo que hay. O imagínate qué es lo que iba a pensar el empresario sabiendo que eso está ahí. Porque una de las cosas que es más interesante en el tema del progreso no es lo que hacemos, sino lo que no sucede. En el coste de la renta básica, por ejemplo, nunca se incluye lo que nos ahorramos. Ahí estaba leyendo un ejemplo de este librito de Utopía para Realistas, que lo he retomado hace tiempo, lo recomiendo además, de una gente que se hizo con 13 personas que estaban en la calle, era uno sin techo súper conocido. Cálculo, le costaba 400.000 libras al año en conflicto, urgencia, policía, etcétera. Los cogieron y directamente le dieron dinero, sin ninguna historia. Le dieron dinero para eso, con un asesor, pero ellos decidían en qué se lo gastaban. Y resulta que salió el gasto de hacer eso, no llegó a las 40.000, porque casi todos redujeron la cantidad que tenían y tenían tendencia a ahorrar. Entonces, ojo, porque cuando hacemos los cálculos y nos vemos, ahora mismo la pobreza es un gran negocio para mucha gente. O sea, la pobreza hay que mantenerla. O sea, hay mucha gente que está ganando con el beneficio de ONG porque hay gente pobre. La pobreza cuesta dinero. Es un tema que hay que tenerlo en cuenta y que ese dinero ahora mismo podría estar precisamente invirtiendo en salir de la gente de la pobreza, ¿no? Son muchas las cosas que se dan, es bastante más complejo, pero apenas que se profundice un poco y va a coincidir con lo que se estaba comentando Marcos también, hay que añadir otras políticas. La renta básica no va a solucionar la prostitución, la desigualdad, las oportunidades, o sea, los sin techo. No, 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 hay que hacer otras políticas. Lo que sí es cierto
es que la derecha le tiene mucho miedo porque va a funcionar. O sea, en todos los casos que uno ha leído, funciona realmente. No pasa que la gente se desmadra, que pierde, no pasa eso, no pasa. Y en ese caso yo creo que en este sistema es evidente que, eh, por cierto, a propósito de los sistemas que estamos, tercer libro que recomiendo, ya no hago más. Precisamente me lo recordé por lo que decía antes Marco de lo que pasó en Alemania con el Congreso de Palestina, que a Gianni Varoufakis le cortaron el rollo. Por cierto, su discurso está por ahí, ¿no? Y él está escribiendo este librito, que no, creo que lo ven al revés, ¿no? Bueno, Tecnofeudalismo, el sigiloso sucesor del capitalismo. Dice una frase muy interesante. Él dice que en 2008, en la crisis, el capitalismo tuvo una experiencia cercana a la muerte. Y nos dijeron, hay que salvar a los bancos, hay que salvar a los bancos. Bueno, el tío está comentando cosas muy interesantes, de manera que el capital, por fin, ha dicho, se está deshaciendo del capitalismo. O sea, la cosa tiene su tela. Él habla de un feudalismo, sobre todo en la nube. Amazon acaba de cepillarse a 14.000 personas fuera. Y lo que le da contenido a eso, esto que estamos haciendo aquí. ¿Por qué utilizamos Zoom? Esta gente está ganando, tiene su historia. Yo no es porque a mí me guste la plataforma Zoom, es porque iba a estar Mari Carmen, Javier, Marcos. Estamos hablando de un tema que nos interesa. Nosotros le ponemos el contenido. La gente ve TikTok porque fulanito pone no sé qué cosa o tiene... Nosotros le ponemos el contenido, ese es el gran negocio que están haciendo. Imagínense que vamos a un supermercado y nosotros llevamos la fruta, la verdura, los pollos y después se los compramos, ¿no? O sea, son muchas cosas que se están avanzando y se está complejificando y que bueno, que este tipo de cosas muy... Yo he aprendido un montón en este rato que llevo aquí. Bueno, pues yo creo que va siendo hora de que acabemos. Llevamos ya 2 horas y media, más de 2 horas y media, con tanta cosa que ha habido. Bueno, ha durado un poquito más de lo esperado, pero muy interesante todas las intervenciones. Yo creo que hemos aprendido y bueno, pues muchas gracias a quienes habéis intervenido y a todos los y a todas quienes habéis asistido. Y bueno, pondremos el enlace de este evento en los grupos de Eureka para quien quiera difundirlo.